Algunas de las conferencias de Carl Gustav Jung fueron grabadas en audio y se pueden encontrar por aquí en YouTube. Algo de esto yo ya he publicado en un video que titulé La mujer pseudo-intelectual. Hoy les comparto otro breve extracto editado de una de esas clases en que Jung responde una pregunta sobre el mecanismo de la represión y comenta sobre cómo le llevó a Sigmund Freud algunas observaciones sobre este tema. Pongo primero una versión en inglés subtitulada en español y luego una versión con audio en español. Yo leo en español. Pueden ver y acceder rápido a las secciones del video aquí abajo en la barra de progreso. Y por si a alguien le quedan algunas dudas, al final yo explico un poco más al respecto. Comencemos. Because the term repression confers the idea that a content which must be needs a conscious content, otherwise you could speak of it. The content that is conscious is repressed by an action, say a moral action or something like that, equally conscious. But then I had made my association experiments and I found complexes that never had been conscious, couldn't have been conscious. The patient never had been conscious of this fact. It only can be that something has developed in himself from his unconscious, and he didn't know it, that such a development took place. It is all quite naturally in an unconscious state. Still, it is subliminal. It hasn't reached the surface yet. I put that question to Freud, and he said, yes, you are quite right. There are such things. But he never made use of it. And later on, I came back to it. And he didn't like it. Because that was a case where the theory of repression was inapplicable. It is awkward, yes, when one has such a nice theory of repression that applies in most cases, and certainly you have a case where it doesn't apply. Repression, as Freud seems to understand it, would be really a suppression, because there is a will to suppress. But, you know, when we speak of his theory, then I would rather use the word suppression. That I know this is wrong, therefore it must go. Or, as Nietzsche says, this is what I have done. I cannot have done it. I could not have done such a thing. Finally, memory fades out. That means it is no more. Now, you see, that is how repression works. But this is, when you pull it out into the light, then you must say, well, for such and such reasons, I'm quite conscious of. I have taught the Decalogue, I had my education, and for those reasons, I exclude this thing. I let it drop over the table, or I stamp my foot upon it. It would be then a conscious affair. But over against these repressions, there are things that are definitely not repressed, because they are utterly unconscious. They begin to germinate in the unconscious. They reach a certain level in the unconscious, and suddenly they pop up. There it is. They never have been repressed because one didn't know them.
Porque el término represión confiere la idea que un contenido que debe ser necesita un contenido consciente. De lo contrario, no se podría hablar de ello. El contenido que es consciente es reprimido por una acción, digamos una acción moral o algo así, igualmente consciente. Pero luego hice mis experimentos de asociación y encontré complejos que nunca habían sido conscientes. No podían ser conscientes. El paciente nunca había sido consciente de este hecho. Solo puede ser que algo se haya desarrollado en él desde su inconsciente y él no lo sabía, que ese desarrollo ocurrió. Es todo bastante natural. Todavía en un estado inconsciente es subliminal, no ha alcanzado la superficie todavía. Le planteé esa pregunta a Freud y él me dijo, sí, tienes toda la razón, existen esas cosas. Pero nunca hizo uso de ello. Y más tarde volví a ello y no le gustó, porque era un caso en el que la teoría de la represión era inaplicable. Es incómodo, sí, cuando uno tiene una tan linda teoría de la represión que se aplica a la mayoría de los casos, y de repente tienes un caso en el que no se aplica. La represión, tal como Freud parece entenderla, sería en realidad una supresión, porque hay una voluntad de suprimir. Pero ya sabes, cuando nosotros hablamos de su teoría, entonces yo preferiría usar la palabra supresión. Yo sé que esto es incorrecto, por lo tanto debe irse. O como dice Nietzsche, esto es lo que he hecho, no puedo haberlo hecho. Finalmente el recuerdo se desvanece. Eso significa que ya no existe. Así es como funciona la represión. Pero cuando la sacas a la luz, entonces debes decir, bueno, por tales y tales razones de las que soy muy consciente, he pensado un decálogo, yo tuve mi educación y por esas razones yo excluyo esta cosa. La dejo caer de la mesa o pongo mi pie sobre ella. Será un asunto inconsciente. Pero frente a estas represiones hay cosas que definitivamente no están reprimidas, porque son literalmente inconscientes, empiezan a germinar en el inconsciente. Llegan a un cierto nivel en el inconsciente y de repente aparecen, ahí están. Nunca han sido reprimidas porque uno no las conocía. Bien, ese era Jung hablándonos de la represión. Según su entendimiento, entonces, la represión, que para él debería llamarse supresión, es un esfuerzo consciente por olvidar un contenido, es decir, una idea o emoción que ha estado en la conciencia. Algunos psicólogos distinguen la supresión como un acto consciente y la represión como un mecanismo inconsciente. Esto es, que se activa automática e involuntariamente cuando una idea problemática o una emoción perturbadora se presenta a la conciencia. Si bien estas consideraciones pueden ser importantes, me parece a mí que en la respuesta de Jung destaca la observación de que hay fenómenos que nunca han estado en la conciencia y que emergen desde el inconsciente. Esto, por supuesto, apunta justamente a una de las razones que provocaron el distanciamiento con Freud. Lo que Jung, a partir de estas primeras observaciones que refiere, fue descubriendo es que más allá de la capa donde se almacenan los contenidos que alguna vez alcanzaron la conciencia y que fueron reprimidos, hay fuerzas que organizan elementos psíquicos que emergen a la conciencia. Jung llamó a dichas fuerzas o dinamismos arquetipos. El estrato de lo reprimido es el inconsciente personal y el de los arquetipos el inconsciente colectivo.
Sé que para muchos de ustedes lo que les acabo de presentar es un conocimiento ya bien establecido, pero para algunos tal vez esta presentación puede acercarlos a la psicología analítica o ayudarles a comprender un poco mejor algunas de sus ideas básicas. Si les resultó interesante o útil, les agradezco que le den un me gusta a este video. Y para todos, en los comentarios pueden dejarme sus sugerencias de temas que les gustaría que abordara. También les invito a que busquen entre mis videos pasados temas que les parezcan interesantes. Digo esto porque hay muchos suscriptores nuevos que seguramente no han visto varios de esos videos y seguramente les pueden interesar. Eso es todo por hoy y hasta luego.